La Liga Española no solamente destaca por sus estrellas, también destaca por alguna que otra irrupción de jóvenes y algún veterano que hoy toca analizar aquí, en el Rincón de la Afición. Bienvenidos un día más al canal, me acompañan, como no puede ser de otra manera, para este nuevo vídeo, Daniel Borreguero, Daniel Sánchez y Alejandro Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con ganas de analizar a las irrupciones de la Liga. Vídeo muy interesante. Cada día grabamos en un sitio nuevo. Claro, es una cosa de locos, cambiamos de localización más que de calcetín. Sí. Vamos con el vídeo de hoy, vamos a analizar efectivamente cuáles han sido las principales irrupciones de Primera División. No tienen por qué ser jóvenes, sabemos que hay también algunos veteranos que están mostrando un nivel por encima de lo que a lo mejor muchos esperábamos. Te voy a pedir, Daniel, que me digas tu primer jugador irrupción de esta liga en las 8 jornadas que llevamos. Pues yo para empezar voy a comenzar con un jugador del Levante, no es el que todos estáis pensando, Etayón, ya lo dirá alguno de mis compañeros, pero voy a apostar por Carlos Álvarez. Cuando hicimos el jugador franquicia, el vídeo que hicimos Pablo y yo, que lo podéis ver, jugador franquicia de cada equipo, nosotros pusimos a Carlos Álvarez, no lo habíamos visto mucho, pero teníamos las expectativas muy altas respecto a su temporada pasada en la segunda división. Así que me parece que está encajando a la perfección en el esquema de Julián Calero y me parece que junto a Etayón puede ser este jugador que te dé la diferencia entre descender o mantenerte en la primera división. Así que son 2 goles y una asistencia y este es mi primer nombre. Y en mi opinión está siendo el jugador más distinto del Levante, yo creo. Me acuerdo en el partido del Betis que los primeros 20 minutos fueron un escándalo del Levante. Salieron muy intensos a la recuperación y a la presión y Carlos Álvarez pues, hizo mucho daño con esa calidad que tiene, evidentemente, con pases entre líneas. De hecho, yo creo que se notó mucho las primeras jornadas que nos tuvo, que el Levante le costó fluir en transiciones, le daba mucho en ese falso mediapunta que se mueve por muchas zonas del campo y yo creo que entre Iván Romero, Carlos Álvarez y Etayón hacen un trío muy bueno. Sí, al final yo creo que venía como el mejor jugador del Levante ya en segunda división, por lo menos en cuanto a cifras, y al final también es la cara visible de un Levante joven que lo que quiere es mantenerse en primera división. Y marca algo de las Claro, es la cara visible de la es la cara visible porque sí que es verdad que te veo mucho Etayón, pero es Carlos Álvarez el que ya estaba en el equipo y el que apostó por nosotros y por tanto es el que destaca. Ahora te voy a pedir a ti, Daniel, ¿cuál es el tuyo? Pues el mío no es Etayón tampoco, aunque creo que estamos dejando claro que es uno de ellos. Y al tengo Iván Romero, que es también un jugador del Levante, le comentabas tú, Alex, y a mí me está gustando bastante. Creo que es un jugador que se compagina muy bien con Etayón porque son muy distintos los perfiles de delantero y hablando también de Carlos Álvarez creo que se entienden bastante bien. Yo siento que es un poco el escudero de Etayón que ayuda mucho en ese trabajo sucio, aunque los dos lo hacen bastante bien, y que con balón sí que tiene un poco más de cosas, puede ayudar más al equipo en las descargas, en algunos remates. Creo que es un muy buen jugador, que está bien tirada, pero no está a nivel de Etayón. No, lógicamente, pero está haciendo buen trabajo, creo, sin balón y aparte está aportando cifras. Me parece un trabajo silencioso, porque yo creo que Etayón, contra más libertad le des, más va a lucir. Yo creo que el trabajo tapado de Iván Romero le está viniendo muy bien al delantero. Y yo creo que Iván Romero, me recuerdo el partido frente al Barça, que hizo un gran partido. De hecho, creo que fue y metió 2 goles efectivamente y me parece un muy buen nombre. Yo me hace todo lo que iba a decir, que efectivamente sin balones yo creo que es incluso lo que más me está gustando del delantero. Tengo aquí que gana alrededor de 6 duelos por partido. Eso quiere decir que al final es un futbolista que permite de alguna manera también liberar a los puntas, como puede ser Carlos Álvarez de Tallón, depende de con quién juegue, y al final es un jugador que gusta mucho tener a los entrenadores, como seguro que también gusta el que tú tienes en la sonda. Quería finalizar con que son 4 goles, que no se espera tanto de un jugador del Levante. Y yo voy a traer a uno que para mí es de los jugadores más infravalorados de la liga. Creo que estamos muy de acuerdo todos. Ha jugado en todos los partidos los 90 minutos. Es una pieza clave para Eder Sarabia y es Alex Febas. No sé qué opináis. Para mí es, si hacemos un símil con un equipo grande, puede ser el Pedri del FC Barcelona, Alex Febas en el Elche. Creo que lo que le aporta al Elche no se lo aportan a otros jugadores y con esa línea de 5 atrás es un poco el que ayuda a transicionar arriba y el que ayuda a cortar muchos balones que vienen en esas transiciones defensivas. Sí, yo creo que es el 8 perfecto para el Elche y está a un muy buen nivel. Comentamos la edad, 29 años. Yo tenía en mente que era más joven, porque muy tardía. El otro día comentaban en la retransmisión que era canterano del Madrid. Sí que era que lo relacionaba con una edad más. Canterano del Madrid en 2016. Claro, también, hace años. Yo también le tenía como una de mis irrupciones y me parece un dato que tiene un 91% de precisión en el pase en lo que llevamos de temporada, cosa que es bastante. Y además a mí me parece la extensión de Eder Sarabia en el campo. Me parece que todo lo que pide el entrenador del Elche, él lo hace a la perfección y está acompañado, ahora no está Mendoza, pero está acompañado por muy buenos escuderos también en ese centro del campo. De hecho, del Elche podrías escoger a bastante. Y sobre todo teniendo en cuenta también que es el centrocampista del Elche que a lo mejor no tiene las cifras que tiene Rodrigo Mendoza, que creo que es el que se lleva las estadísticas, pero estamos viendo que a pesar de no tener ningún gol ni ninguna asistencia, es el que realiza el trabajo. Es el organizador. Efectivamente, es el que mueve al equipo y junto con Aguado creo que es lo que se retrasa un poquito más para que Rodrigo Mendoza, que yo precisamente es el futbolista del que voy a hablar ahora, es una de mis irrupciones porque me parece que está siendo un absoluto espectáculo. Le estamos viendo estos días con la sub-20 siendo el 8 de España, precisamente también en el dorsal, y es el futbolista fundamental dentro del equipo alicantino que está consiguiendo estar en una posición privilegiada de la tabla y que desde luego ninguno esperábamos. Y creo que Rodrigo Mendoza tiene mucho que ver. No sé en qué jornada fue, creo que la segunda o la tercera, que marca un gol desde fuera del área,
quiero ver este jugador cuando vaya evolucionando, según vayan avanzando los años, la capacidad que va a tener para llegar a puerta, porque si tenemos en cuenta, tiene calidad, puede correr, todocampista y hace goles. Estamos ante un delantero, un centrocampista en este Además, caso muy importante. Es el jugador más vistoso, yo creo que sin duda el que más proyección tiene, y de hecho este verano estaba siendo muy pretendido por otros equipos, pero al final renovó por el Elche y yo creo que es una de las mejores noticias. Titular en todos los partidos del Mundial Sub-20 con una buena participación, yo creo que hay poco más que pedirle a un Rodrigo Mendoza, que yo creo que no va a durar mucho tiempo en el Elche y que este verano la acabarán fichando. Sí, pues mi siguiente nombre, en este caso yo también tenía Leis Febas, pero voy a destacar a otro jugador del Levante. Me gusta que no estamos tirando a los equipos grandes, que no estamos yendo a lo fácil. Recién ascendido. 3 del Levante, vamos a decir. Sí, pero es que a mí me está convenciendo el equipo de Julián Calero y yo creo que pueden permanecer este año. Voy a apostar por un jugador que llegó en la segunda jornada, creo que fue, en este caso, Unai Vencedor. Me parece que es un jugador que le da mucho control de balón, le da mucha visión de juego al equipo de Julián Calero y tengo apuntado, como ya digo, no estuvo en las primeras jornadas y el Levante tuvo un centro del campo para mí un pelín peor y la dupla que está haciendo ahora mismo con Arriaga me parece lo mejor del Levante y yo creo que puede ser una de las duplas de esta temporada. Y fíjate que comenzaron Pablo Martínez y Oriol Rey, pero yo creo que no convencieron del todo. Yo no estoy tan de acuerdo quizás con Unai Vencedor, no me parece un nombre que haya sido tan notorio en el Levante porque lo vemos y son solo 4 participaciones desde el principio del partido. En todas ha sido cambiado. Por eso digo que llegó más tarde. En todas, pero en todas ha sido cambiado en el minuto 66. Quizás sí que es un poco esa contención que a veces necesita el Levante para tapar todos los espacios que deja, pero no sé, no le he visto, si no ha conseguido triunfar en Athletic Club, tampoco en el Racing el año pasado, no sé. Bueno, el Racing el año pasado jugó 41 partidos y yo creo que esta puede ser su temporada que se asiente en primera división. Sí, terminaron por ficharle, pero le ha fichado el Levante, no ha dado un salto mayor. Excesión. En realidad, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero sí que me parece un buen jugador. Vale. Continúo y aquí tengo la verdad para elegir y tengo en el Getafe a Adrián Liso. Creo que también estaba siendo el mejor delantero, incluso estando Cristian Tusuche te diría, creo que estaba siendo el que más cifras aportaba y se compenetraba muy bien con Uche, pero ahora, bueno, como no está disponible y está saliendo Borja Mayoral, creo que su vuelta será positiva para el equipo de Bordalas. Pues sí, al final estamos viendo que se lo ha llevado la selección y creo que ha sido una baja importante para el Getafe, más aún cuando estamos viendo que en ataque le cuesta precisamente, bueno, siempre le ha costado al equipo de Bordalas porque sabemos que tampoco es un equipo que apueste demasiado en lo ofensivo, al final siempre la rigidez defensiva y de alguna manera la presión al rival tan asfixiante ha sido lo que de alguna manera destaca en este Getafe de Bordalas, pero desde luego que ha sido un futbolista que no teníamos ninguno en mente al principio de temporada, es decir, Adrián Liso venía de Zaragoza, Getafe, quizá no era lo más apetecible para ver en primera división, o más en el Getafe, pero la verdad que eso ha sido interesante. Además creo que está teniendo bastantes problemas el llevar, digamos, el ataque a la zona ofensiva del Getafe, ese centro del campo, que no porque estén haciendo un mal papel. Creo que a lo mejor no están sabiendo entenderse demasiado y Borja Mayoral no es ese delantero con tanto recorrido como puede ser Adrián Liso. Si decíamos que Iván Romero era el escudero de Etayón en las primeras jornadas el escudero de Uche antes de irse era el propio Adrián Liso, que rendía muy bien por detrás de él. Un último servicio le dieron al Getafe los dos juntos, porque ahora está en el Mundial Sub-20 también, otro de los jugadores. Y ahora voy a tirar, porque hemos hablado mucho de equipos pequeños, pero me parece que hay que hablar de Arda Güler. O sea, lo que estamos viendo esta temporada del turco no lo hemos visto en la anterior con Ancelotti, y yo creo que en el Fenerbahce no seguimos la Liga Turca, pero no llegó a este nivel. Creo que Xabi Alonso está elevando las posibilidades del futbolista. 3 goles y 3 asistencias en 7 partidos. No sé qué opináis vosotros, pero es un nivel superlativo. Además está aportando mucho en llegada. Yo no sabía que iba a ser un jugador con tanto gol, que han dicho que son 3 goles. Y 3 asistencias. Y 3 asistencias, cosa que me parece bastante. Me parece que si os decía que Febas era la extensión del entrenador en el campo, me parece que yo creo que todo lo que quiere hacer Xabi Alonso lo refleja muy bien Arda Güler en esa media punta o a veces cayendo a la derecha, depende de si juega Bellingham o no. Se hablaba también de que Arda Güler, si Xabi Alonso hubiese continuado en el Leverkusen, era el fichaje ideal para su equipo. Sí. Yo creo que le tienen mucha estima y que por eso está jugando también. Y esto deja retratado a Ancelotti, que el año pasado le pedíamos mucho más minutos para el turco para que aportara algo y no le puso casi nada. La realidad es que yo no sabía si meterlo porque hasta qué punto Arda Güler es revelación. Yo creo que sí que lo es. No, es que no es tanto revelación, sino está rindiendo por encima de lo esperado respecto a lo que habíamos visto, pero es verdad que ya sabíamos que tenía un gran nivel. Le empezamos viendo de 8, yo creo que no terminó de convencer a Xabi Alonso, que ha preferido poner a Valverde, aunque tampoco sea un 8, y le estamos viendo en esa zona más cercana al 10 y yo creo que está rindiendo bastante bien, aportando cifras y es el jugador más diferencial de cara a un último pase. Jugadores con tanta calidad tienen que estar en la zona de 3/4, tienen que estar avanzados, poder girar al equipo, mandarlo al otro lado, y yo creo que en esa posición tan retrasada restaba en defensa, aunque en ataque ayudaba a construir más los ataques, pero no terminaba de ser ni Ceballos ni Toni Kroos, obviamente, y al final
de media punta sí que lo hacía. Lo habéis dicho todo, más que nada, sobre todo, ¿es revelación la palabra? Hombre, puede serla, porque todos esperábamos un Arda Güler cuando fichó por el Real Madrid, y creo que después de la Eurocopa se ve acentuado que es un futbolista que tenía que demostrar más. Y en ese caso estamos viendo que con el Real Madrid pues, más cercado a ese pasillo interior, que es por donde ataca el Real Madrid los espacios. Quiero ver también la pelea que tiene con Mastantuono, que no sé si lo vais a nombrar alguno. Yo te iba a decir la incógnita con Bellingham. Efectivamente, ahí está, correcto, ahí está. porque ahora estamos viendo que el inglés va a ser titular. Entonces, Sí, pero no sabemos quién se puede caer. ¿Se van a querer quizá Arda Güler y Mastantuono? No necesita para vídeos, una pelea Cuidado, Valverde. interesante. Y más que nada, yo creo que hacía falta también nombrar a algún jugador de un equipo grande, porque es verdad que las irrupciones y las revelaciones vienen de los equipos pequeños, pero no podemos dejar Sí, sin nombrar a un traído. futbolista de esa calidad. nombrando el sistema del Madrid, ya por terminar, es que yo tengo bastantes dudas, porque Tchouaméni es el 5 y que hay dudas, yo creo, entre Arda Güler como 8 de 10 o Bellingham. Yo a Bellingham le veo más en el 10 al menos. Obviamente. Seguro, más cerca del área. Claro, pero entonces ya sería cambiar a Arda Güler respecto a lo positivo que Bueno, estamos viendo. puedes hacer un esquema híbrido en el que los dos haya mucha movilidad. Eso es problema de Xabi Alonso y se lo dejamos. Sí, veremos. Es una de las incógnitas que tendrá que resolver Xabi Alonso. Yo voy a continuar, no con un jugador de equipo grande, pero sí que un equipo que ha sido interesante verle este principio de temporada, sobre todo porque en algunos partidos hacía muy buenas actuaciones y en otros no, pero si hay alguien que ha sido regular y para mí el mejor portero de la competición hasta ahora es Aaron Escandel. Yo por lo menos no lo tenía tan visto en segunda división, pero está demostrando para mí un Joan García de la temporada pasada, está siendo fundamental. Tenía por aquí en puesto que además de parar un penalti, salva 2 goles por partido. O sea, 2,43 goles por partido. Creo que es uno de los Pero- porteros con mejores estadísticas de primera división. De y creo hecho, que había que nombrarlo. de hecho, en el partido contra Villarreal lo pierden, pero no les meten más por él, porque es que hace un muy buen papel y yo creo que está siendo la palabra sobre todo decisivo, porque sin él probablemente el Oviedo no llevaría estos Y puntos. fíjate que yo le recuerdo muchos años en primera, en el que ha estado de suplente en el Granada, en Las Palmas, también ha jugado en el Málaga, pero es que este nivel no se lo hemos visto. Al final es un equipo al que le llegan muchos, son 14 goles en contra, que son un montón, pero es que los que podrían haber sido sin Escandel no queremos saberlo. Te llegan mucho y te da más oportunidad para brillar, pero claro, te pueden meter bastante más goles, como es lógico. Es la razón principal de que el Elche, o sea, el Oviedo tenga 6 puntos ahora Sí, sí, mismo. Hasta en los partidos grandes ha rendido. Contra Madrid y Barça recibes 6 goles y aún así has hecho Sí, muy y un bueno. portero ya veterano de 30 años. Efectivamente. Yo voy a nombrar a Unagi, Me parece del bien. jugador del Girona, que creo que está siendo de lo más positivo en el equipo de Mitchell. Me está gustando bastante. La habíamos visto en el Mundial de 2022. Con ese El buen famoso 8 de Luis con Enrique. el, con el buen, justo con ese buen papel que hizo Marruecos y según decían, yo no lo tenía muy visto, pero no había logrado alcanzar ese nivel que dio en el Mundial y yo creo que ahora en el Girona, pues como digo, creo que está siendo de lo más positivo. Me parece bien, has abierto la vereda. Vamos a hacer rápidamente una mención especial. La que Venga. quieras. Tú has dicho una que de hecho es el más cercano que ha llegado a la liga, porque he visto lo que estaba pasando con el Girona, el fichaje del marroquí creo que ha sido clave. Adelante. Yo voy a tirar en este caso por otro guardameta, Blajodimos. Me parece que el bajón que ha dado Nilan respecto a la temporada pasada, que a mí tampoco me convenció, estaba condenando al Sevilla y desde que es titular ahora mismo 4 partidos ha jugado el griego, ha dado una subida de nivel bastante notoria en el equipo de Almeida y es una de las razones por las que el Sevilla está tan arriba en la clasificación. Que no quede en el olvido que en el vídeo de la serie de Sevilla fui yo el que puse a Blajodimos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Una bola de Que no cristal. tiene- Que no pide el olvido. Es verdad, es verdad. ¿Qué jugador quieres mencionar? A ver, Honorífica. Voy a mencionar a varios porque es que me parece que Me parece no se bien. pueden quedar fuera. Vale. Nicolás Pepe, este nivel no lo hemos visto en ninguna temporada. No creo que no le hemos terminado de meter precisamente porque es un jugador que ya ha dado ese nivel Claro. en un pasado reciente. si Yo se tengo puede que decir, le metí como el mejor fichaje el año pasado. Estas- No es este. estas de Ah, cosas. blanco También y- en blanco y quería, negro. quería nombrar a Cucho Hernández. Creo Sí. que también es otro que le muy vimos buena, ese ¿eh? nivel en la liga, pero ahora no se lo hemos visto. Y por último, así 2 pinceladas, Rubén Vargas, aunque ya has nombrado a alguien del Sevilla porque no habíamos nombrado a nadie, y Eric García. Creo que ese es el que os he dicho al principio del vídeo, que no sabía si meter porque acabó el año muy bien, pero es que es el único que está sustentando la defensa del Barça, que este año le veo muy A perdido. mí es el Eric que más me está gustando en el Barcelona. Y merecía ir con la selección. Por cierto, no hemos mencionado ninguna a Víctor Muñoz. Lo Que tenía para también. mí- es que para mí es el nombre de revelación. Es que, claro, si nos ponemos, yo voy a Sí, dar sí, otros dos. Yo tenía apuntado a yo tenía apuntado también Santi Mourinho. Sí, Me parece sí, que sí, en el sí. Villarreal, desde que llegó desde el Atlético de Madrid, 7 partidos, 7 titularidades y está rindiendo bastante bien. Y tenía Peremilla, alias Van Basten, que luego le vimos en la primera jornada dando un nivel espectacular. No sé si queréis hacer una mención más, ¿tú te has quedado con ganas? Yo quiero otra. ¿Quieres otra? Vamos allá. Yo tengo a Edu Expósito. Sí. Es que ese nivel para mí Yo ya sé lo, que a el alguien no año, le gusta mucho, el año pero- pasado lo dio. No es que no me gusta, Vale, es que que el no año te pasado parece para mí irrupción. estuvo mejor que Para este mí este año. año está siendo mejor y de hecho se está demostrando que el español está más arriba. Yo tengo otra revelación del español, Rieder, en el puesto de central. Sí. Creo que lo está haciendo bastante Sí, bien sí, en estos sí, primeros partidos. Y para acabar, te dejo acabar.
Barrenechea. Creo que Sí. se habla poco de Lo él. único es el- bueno. Lo Sí, único sí. bueno que tiene la Real Sociedad. Se hablaba incluso de que podía ir convocado para la selección en ese perfil que a veces llevan de Brian Hill, Brian Zaragoza, regateador, pero bueno, vamos a acabar el vídeo Bueno, teníamos- porque se nos va a hacer demasiado largo. Teníamos ganas de soltar. Efectivamente, como podéis ver, hay muchísimas Tengo. situaciones. ¿Tienes otra? Quiero decir, Aquí en blanco y negro, por favor, aunque editor, esté con la ponnos en blanco y negro. sub-20, el inicio de temporada de Pablo García me parece muy bueno, pese a que no está teniendo muchos minutos porque juega donde Anthony, y Abde, pese a que hemos visto muy buen nivel suyo, para mí ahora mismo está en su prime y puede seguir creciendo. ¿Y por qué no está Jesús Rodríguez? Qué pena. Porque ¿Sabes se quién lo estaría en digo. su prime? Si hypean el vídeo y se suscriben, ellos estarían en su prime. Como podéis ver, hay muchísimas ilusiones y muchísima tontería en primera división. Hemos estado a punto de decir a Mbappé. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Sabéis que podéis dejarnos, como dice Alex, hypear el vídeo y vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en la próxima.